Hola, profesora Marina. Aquí le presento el video de sociales de las primeras tres páginas. El imperialismo fue la forma de gobierno que tomaron naciones cuando tenían bajo su dominio a otros pueblos sin anexarlos como ciudadanos de la metrópoli de pleno derecho. Fue un periodo que fue de 1871 al 1919, en el que se produjo una verdadera carrera para construir imperios, principalmente con el llamado reparto de África, perdón. Las características. La revolución industrial trajo acumulación de capital, crecimiento demográfico y adelantos en comunicaciones y transporte. Tuvieron también la necesidad de obtener más recursos, materias primas para sus industrias y mercados nuevos para vender sus productos. La solución fue el imperialismo. Ellos obtienen materias primas, venden sus productos y se enriquecen. El auge del imperialismo. A partir de 1870 y hasta 1914 en Europa y en menor medida Estados Unidos y Japón, extienden su dominación colonial por África, Asia y Oceanía. A esta etapa de expansión colonial se le denomina imperialismo y coincidiendo con años cruciales en las relaciones internacionales caracterizados por la tensión entre las principales potencias europeas que desembarcarían en la Primera Guerra Mundial. Al periodo transcurrido entre 1875 y 1914 se los puede calificar como la era del imperio porque en él se desarrolló un nuevo tipo de imperialismo donde los gobernantes se autotitulaban emperadores. Es decir que al finales del siglo XIX el desarrollo capitalista y la necesidad de las grandes potencias de exportar productos, capitales y hombres dio origen al imperialismo. Las principales potencias de la época fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, que entraron en competencia para adquirir nuevos territorios coloniales. Hubieron causas que fueron demográficas. En Europa, entre 1850 y 1914, se produjo un gran aumento demográfico, llegando incluso a duplicarse su población, por lo que en algunos países empezaban a escasear los recursos. También económicas, las búsquedas de nuevos mercados libres de aranceles, que pues eran unos impuestos, y de materias primas motivó a las potencias a traspasar las fronteras continentales. Las naciones dominaban a otras para expandir su economía, obtener materia prima, mano de obra o dar salida a los excedentes de capital. Políticas. Inspirados en un nacionalismo conservador, los gobernantes de las potencias se lanzaron a controlar territorios y rutas comerciales. Estas potencias tienden a expandirse por ambición de poder, prestigio, seguridad y ventajas diplomáticas. Esta competencia germinó conflictos entre las potencias que finalmente desataron la Primera Guerra Mundial. Ideológicas. Tendencias de carácter racista y etnocentristas impulsaron a misioneros religiosos europeos a evangelizar y a culturizar a los pobladores de las nuevas colonias. Los países se vieron impulsados a expandir su influencia para a su vez expandir sus valores políticos, científicas. Existía un fuerte interés por descubrir y analizar nuevas especies de animales y plantas, conocer nuevos territorios y realizar investigaciones de todo tipo. Esto hizo que muchos científicos desearan progresar.
lanzándose a la aventura, consiguiendo a cambio grandes avances en campos como la biología y la botánica. Consecuencias demográficas: la población casada sufrió un incremento al disminuir la mortalidad para la introducción de la medicina moderna occidental y mantenerse una alta natalidad. Ello se tradujo en un desequilibrio entre población y recursos que aún hoy día persisten. En algunas zonas, la población autóctona sufrió una drástica reducción como consecuencia de la introducción de enfermedades desconocidas. En otros lugares, la población indígena fue simplemente reemplazada por colonos extranjeros. Económicas: se crearon infraestructuras destinadas a dar salida a las materias primas y agrícolas que iban destinadas a la metrópolis. Las colonias se convirtieron en abastecedoras de lo necesario para el funcionamiento de las industrias metropolitanas, mientras estas colocaban sus productos manufacturados en los dominios. La economía tradicional, basada en una agricultura autosuficiente y de policultivo, fue sustituida por otra de exportación, en régimen de monocultivo que provocó en gran medida la desaparición de las formas ancestrales de producir y la extensión de cultivos sociales. Las consecuencias sociales se manifestaron en la instalación de una burguesía de comerciantes y funcionarios procedentes de la metrópolis que ocuparon los niveles altos y medios de la estructura colonial. Se trataba de las antiguas élites dirigentes y de miembros de determinados cuerpos del ejército o la función pública colonial. En ambos casos, su asimilación fue acompañada de una profunda occidentalización, cuando, a raíz del proceso de descolonización, comienzan a surgir estados a partir de lo que fueron colonias. Esos grupos sociales ocuparon una posición relevante en la administración y el gobierno de los nuevos países. Políticas: los territorios dominados sufrieron un mayor o menor grado de dependencia respecto a la metrópolis, en función del tipo de organización administrativa que les fue impuesto. Sin embargo, esta dependencia no estuvo exenta de conflictos que fueron el germen de un antiimperialismo protagonizado generalmente por las clases medias nativas occidentalizadas, que reclamaban la toma en consideración de las tradiciones autóctonas. Ello se canalizó a través de las premisas del juego democrático que las metrópolis defendían para sí mismas, pero que negaban a sus colonias: libertad, igualdad, soberanía nacional, etc. Culturales: condujo a la pérdida de identidad y de valores tradicionales de las poblaciones indígenas y a la implantación de las pautas de conducta, educación y mentalidad de los colonizadores. Asimismo, supuso la adopción de las lenguas de los dominadores. Ello arrastró a una fuerte aculturación. La religión cristiana desplazó a los credos preexistentes en muchas zonas de África, o bien se fusionó con estas creencias, conformando doctrinas de carácter sincrético.
ecológicas. La introducción de nuevas formas de explotaciones agrícolas e inéditas especies vegetales y animales provocó la modificación o destrucción de los ecosistemas naturales. Las grandes selvas tropicales fueron objeto de deforestación causada por la sobreexplotación maderera y la introducción de los monocultivos de plantación. Los ríos fueron contaminados con residuos procedentes de los sistemas de extracción de metales preciosos.